estoy estudiando, preparándome para cuando iniciemos el libro de los Hechos, haciéndolo como hicimos Lucas. Y me fijé que en los ataques que el enemigo le hizo a la iglesia, no los de afuera, la persecución, eso es parte del paquete entre tanto que estemos en este mundo. Pues hablando de los ataques internos. Y todos vinieron de gente que quiso tomar la gloria que Dios les estaba revelando y reducirla a algo chiquito y terrenal. La primera fueron Ananías y Zafira, que empezaron ahí a poquitear y a mezquinear, y Pedro le dijo: el terreno era tuyo y cuando lo vendiste el dinero era tuyo, porque estás aquí haciendo mentiras como si tú tuvieras la obligación de quedar bien. Y total, se muere Ananías y también su señora por mentirosos más que otra cosa. Pero el segundo ataque vino cuando dice, en medio de la gloria, en medio de milagros en cantidades impresionantes, en medio de conversiones por miles, ¿verdad? Y empiezan a quejarse unos de que a sus viudas no se les atiende de la misma manera que a las viudas de otros. O sea, y vino un ataque a la unidad de la iglesia, pero a través de una tontería. ¿Me entiende? Ay, es que no me gusta el color de las luces que tienen. Ay, es que no me gusta cómo acomodaron las sillas. Como si esas cosas importaran cuando nosotros tenemos gloria por delante. ¿Me está captando? Entonces mantenga su mirada en lo que es y no se pierden los detalles. Hay que resolver los detalles, sí, y los discípulos los resolvieron, pero no se pierden ellos, porque nuestra vida es más grande que si me gusta cómo se peinó la vecina o no. Amén. Muy bien. Pues ya abrió su Biblia a Marcos 11. Marcos capítulo 11 es un capítulo central para nosotros, donde Jesús habló a sus discípulos unas palabras genuinamente revolucionarias. Y a mí me interesa mucho que nosotros las entendamos en todo su contexto. Hemos estado hablando del orden de Dios, pero ahora en nuestra alma. Hemos estado platicando acerca de cómo el orden y la madurez emocional empiezan cuando uno descubre que Dios es. ¿Cuándo? Lo voy a preguntar de nuevo. La madurez emocional, el orden interior empieza cuando uno descubre que Dios es. ¿Cuándo? Que Dios es bueno siempre. Usted la riega, Dios es bueno. Usted acierta, Dios es bueno. Usted comete un pecado espantoso, Dios es bueno. Usted se trae 3 gentes a Cristo, Dios es bueno. Usted sana a un enfermo, Dios es bueno. Usted se enferma, Dios es bueno. Usted nunca va a cambiar a Dios. Dios siempre es bueno. Usted hace un crimen como el que hizo el rey David y Dios sigue siendo bueno. ¿Me está oyendo? Porque Él nunca cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y cuando usted descubre que Dios es bueno, porque en todas las religiones Dios cambia. Porque en las religiones nosotros proyectamos y pensamos que Dios es como nosotros. Así que como nosotros a veces andamos de malas, a veces Dios anda de malas. Y como nosotros a veces somos tacaños, a veces Dios es tacaño. Y como nosotros a veces somos inaccesibles, a veces Dios es inaccesible. No es cierto que así pensamos, pero Dios no es así. Dios no cambia. ¿Sí? ¿Cuántos amanecieron de buenas esta mañana? Levante la mano. Unos ya se pusieron de buenas aquí en la reunión, pero no amaneció de buenas. ¿Sí? Yo no amanecí de buenas, pero la Biblia me sacó de donde amanecí. Amanecí preocupado y amanecí con cosas y luego me agarré mi Biblia y entonces ya me cambió el paquete. Pero algunos de ustedes amanecieron de buenas esta mañana. ¿Quién se despertó y estaba contento esta mañana? No, la verdad, no, porque le va a caer un rayo o algo por el estilo, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cuántos amanecieron como yo que no tan de buenas? Levanten la mano, que batalló esta mañana, ¿sí? ¿Cuántos no amanecieron? Porque no todos levantaron la mano en las 2 preguntas. Algunos todavía están en la cama. Dios no es así. Dios no cambia. No tiene en Él inestabilidad como nosotros. Y Dios siempre, siempre, siempre es bueno. Siempre. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios sea
malo. ¿No le da gusto saber eso? ¿No le da paz saber eso? ¿Sí? Entonces, cuando un creyente descubre esto, se empieza a ordenar su interior. A esto que yo acabo de describir se le llama dos letritas: fe. Dígalo conmigo: fe. Ahora, en el mundo todo el mundo habla de fe sin tener idea de lo que están hablando. La gente habla de que yo tengo mucha fe y de que yo le pedí a Dios con muchísima fe y no sabe, parral, ¿verdad? Sobre todo la fe, y no saben de lo que están hablando. Y para la mayoría de la gente, fe es un esfuerzo emocional fuerte para tratar de creer que algo va a suceder, y eso no es fe en la Biblia. Eso no es fe en la Biblia. Okay, la Biblia dice otras cosas acerca de la fe. Para algunos, fe es una especie de profesión doctrinal, ¿verdad? De su religión. Esto tampoco en la Biblia es fe. Fe es otro asunto, es otro elemento. ¿Sí? Y fe tiene que ver precisamente con este descubrimiento de que Dios es bueno y luego toda la manera en que uno camina en ello. Ahora, yo estaba observándonos, porque es mi trabajo como pastor observarnos, y me estoy dando cuenta que en lo que estábamos cantando, de que a veces con debilidad creemos estas cosas. Sí las creemos. El problema que yo veo es que las creemos en un lugar que no se conecta a nuestra forma de vida. No se conecta a nuestra expresión de rostro. No se conecta a la manera en que nosotros cantamos, hablamos o movemos el cuerpo. Hay una desconexión. Entonces resultamos tener una especie de fe en estas cosas que es estéril, ¿sí? Una especie de fe que no afecta el objeto de la fe o al que tiene la fe. Y esa no es la fe de Dios. Hay una fe diferente. Entonces, todo lo que usted y yo sepamos acerca de la fe, supuestamente vamos a hacerlo a un lado y vamos a ver qué tiene que decir Jesús al respecto. ¿Sí? Y yo sé que, bueno, es como la gente que dice, es que yo siempre he estado con Dios. No es cierto. Eso es una mentira inmensa. Nadie ha estado siempre con Dios. Pero Dios me ha hecho muchos milagros. No es la misma cosa. O sea, de que Dios le haga cosas buenas a gente mala, eso es un hecho. Eso Él lo hace todo el tiempo. Pero de que esa persona haya estado con Dios, no es así. ¿Me explico? El que Dios nos haga a nosotros un favor, nos bendiga, nos imparta, nos provea alguna cosa, no significa que nosotros estamos con Dios, solo significa que Dios es. Así es. Dios es más bueno de lo que la gente es mala. ¿Sabía usted eso? Mire, ¿cuántos de nosotros somos más o menos buena gente hasta que nos topamos con alguien que nos saca de quicio? Y luego lo bueno se nos quita, ¿sí o no? Sí. Eso no le pasa a Dios. Voltea con su vecino y dígale: eso no le pasa a Dios. Dile: eso que te pasa a ti no le pasa a Dios. O sea, la bondad de Jesús, la bondad de Dios, y no me gusta la palabra bondad porque pensamos nosotros así en un viejito bondadoso, así inútil, ¿verdad? No, yo estoy hablando de lo bueno que Dios es más fuerte que lo malo que son los hombres. Lo sano que Jesús era en la tierra, obviamente sigue siendo, pero cuando estaba en la tierra era más sano que lo enfermo de los enfermos que venían a él. Por eso podía tocar al leproso. Y en vez de infectarse él, ¿quién se infectaba? Cuando Jesús tocó al leproso, ¿quién se contagió? El leproso se contagió de salud. ¿Me entiende? Y la mujer con el flujo de sangre que viene detrás de Jesús, ¿verdad? Arrastra, agatas y alcanza a tocar la orilla de su manto, ¿verdad? ¿Quién se contagió? Ella se contagió. ¿De qué? De salud. Y los pecadores que vinieron con Jesús, y vinieron unos terribles, cuando tocaron a Jesús, ellos contagiaron a Jesús con su pecado, o ellos se contagiaron de la pureza de Jesús. O sea, cuando decimos que Dios es bueno, estamos hablando en palabras mayores, familia, porque no es bueno como nosotros lo entendemos. ¿Sí?
Mire, yo ser bueno, por ejemplo, aquí está Sinaí. Sinaí me cae muy bien, ¿verdad? Es trabajadora, es lista y ama al Señor, ¿me entiende? No siempre fue así, ¿verdad? Pero el Señor hizo una cosa tremenda con ella, yo me acuerdo y a mí me cae muy bien. Entonces yo cuando cuando veo a Sinaí, ¿verdad? Pues yo soy bueno porque Sinaí es buena. Pero hay otros hermanos, ¿verdad? Y otro que pariente y algunos de afuera y etcétera, que cuando ellos están cerca, entonces yo tengo que recordar todos los versículos de paciencia, de compasión, etcétera. ¿Le pasa a usted? Entonces, fe, familia, no puede funcionar sobre la base de lo que nosotros creemos, por lo que nosotros hemos experimentado. Dios no es como nosotros. Nosotros somos como Dios un poco, pero Dios no es como nosotros. Y fe empieza cuando uno descubre cómo es Dios. Y Dios es bueno. Y bueno en gran manera. Y el efecto de esa fe se deja ver. Y si no hay efecto es que no hay fe. Si no hay cambios es que no hay fe. Y usted puede decir todo lo que quiera, pero si no hay resultados no hay fe. Me acuerdo muchas veces, una vez un predicador muy conocido en Estados Unidos estábamos en un congreso y él nos estaba platicando de que les trajeron una enferma y empezaron como 5 o 6 hermanos a orar por ella y esto y tremendo, y uno se soltó profetizando y el otro, ¿verdad?, con una revelación y había una presencia de Dios increíble, ¿verdad? Y una cosa gruesísima lo que pasó ahí, y él corre a su casa después de esa reunión con su señora y le empieza a platicar de cómo el hermano empezó a profetizar y cómo la presencia de Dios invadió y cómo sentían la gloria. Y ella volteó y le dijo: sí, pero sanó la mujer. Sí, pero es que la profecía fue, sí, yo entiendo, pero sanó la señora. Fe produce resultados. Fe genuina. Si no hay resultados, todo el adorno que uno le ponga es nada más adorno. Pero fe verdadera, la que Dios da, la que Dios nos imparte, no deja separada la parte donde yo digo que creo y el resto de mí. Por eso nosotros queremos aprender, bueno, ¿cómo es esto? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está captando, verdad? Ok, entonces, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de que Dios es bueno, no me lo rebaje a palabras y sentimentalismos humanos. Súbase. Vea lo que es en realidad y en toda su magnitud. La mayoría de nosotros no descubrimos que Dios es bueno hasta que descubrimos, disculpe el término, los zarros que podemos ser nosotros. Ustedes me entienden, ¿verdad, chamacos? ¿Sí? Hasta que descubrimos los zarros que podemos ser nosotros. Entonces, y solo entonces nos damos cuenta que Dios genuinamente es bueno. Porque yo soy buena onda con Sinaí, no es problema, pero yo soy buena onda con un tipo que a mí me robó y me ofendió y me golpeó. Es otra clase de bondad. Así es el Señor. ¿Por qué no levanta un momentito sus manos y le dice: gracias, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia? Amén. Ahora, varias veces Jesús habló con sus discípulos acerca del asunto de fe. Y en este capítulo 11 de Marcos, dice que iban ellos rumbo a Jerusalén y sucede un incidente y Jesús maldice un árbol. El árbol era una higuera y Jesús no halló fruto en el árbol. Y entonces Jesús lo maldice y le dice: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y ya se van a Jerusalén, hacen todo lo que iban a hacer. Y el día siguiente, cuando van de regreso otra vez, dice que vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Estoy leyendo en Marcos 11:20. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Ahí el idioma original, la palabra en realmente no está, esa se la ponen los traductores. Entonces se traduce igualmente y de hecho en cierta forma mejor con la frase: tengan fe de Dios.
¿sí? Porque la fe a final de cuentas viene del Señor, no es un esfuerzo que producimos los seres humanos. Le dijo, porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que sucede lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que ya lo han recibido y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen. Ahora le quiero leer otros pasajes parecidos. En una ocasión, los discípulos en Mateo le preguntan al Señor por qué ellos no pudieron echar fuera un demonio, y Jesús les dice, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Y cuando leí eso me acordé de que en varios pasajes de la Escritura nos dice que para Dios nada es imposible. Eso todo el mundo lo entendemos, ¿verdad? En cierta forma. Cuando el ángel viene con María y le dice que va a estar, que va a quedar embarazada, y ella le dice, ¿cómo será esto? Y él le dice, es que para Dios nada es imposible. Y todos decimos, claro, por supuesto. Pero aquí Jesús, el Dios en carne, le está diciendo a sus discípulos que a ellos, los que tuvieran fe, fe como un grano de mostaza, dijo, a ustedes nada les será imposible. O sea, nos mete en el terreno de vida donde Dios vive, a funcionar en la dimensión sin límites en la cual Dios funciona. Porque para Dios no hay límites. El único límite que Dios tiene es que Dios no puede mentir. ¿Sí? Eso sí dice la Biblia, que cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Pero Dios no está limitado en absolutamente nada. Pero aquí Dios les está diciendo a ustedes que creen, ustedes también entran aquí. Entonces te dices, bueno, yo necesito saber de esto, porque uno entiende ser cristiano como pórtate bien, pero Jesús estaba hablando de otra cosa, y de una impartición de lo que haya dentro de Dios, la fe de Dios, para que nosotros funcionemos en la misma cosa. ¿Sí? Volteó Jesús y les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Marcos 10:27, Jesús mirándoles les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, etcétera, etcétera. Y todos decimos sí, amén. Pero ese versículo, nada les será imposible. Y luego hay un incidente en el Evangelio según San Marcos, donde le traen a Jesús un niño endemoniado. Los discípulos habían tratado de echarle fuera el demonio y no había funcionado. Por más que le dijeron, el demonio no se le salió. Entonces el papá está desesperado porque el niño entraba en convulsiones severas, ¿verdad? Y se golpeaba y tenían miedo de que se matara el niño. Y Jesús casi se jala los pelos y les dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y entonces dice, tráiganme al niño. Y el papá, ¿verdad? Le dice, por favor ayúdanos, si puedes hacer algo, por favor ayúdanos. Y Jesús voltea y le dice, y esta es la nueva versión internacional, la traducción nueva versión internacional. Y Jesús le responde en Marcos 9:23, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Porque le dijeron, si puedes ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Al que cree, ¿qué? A ver, díganmelo fuerte. Entonces sí se sabe en el versículo. Nadie tuvo ni que buscarlo en su Biblia. ¿Cómo conecto eso que usted me acaba de decir a nuestra vida? Porque Jesús no dijo, yo soy Dios, claro que yo le voy a echar fuera el demonio. Y pudiera haberlo dicho, porque sí era. Pero él pudiera haber dicho, inclusive lo pudiera haber bajado y pudiera haber dicho, yo vengo bajo la unción. No, tampoco lo dijo. Dijo, al que, ¿qué? Al que, voltea con su vecino y dígale, al que. ¿Verdad que necesitamos romper esa desconexión?
¿Verdad que sí hay una desconexión muy fuerte? ¿Verdad que cuando se le ponen las peras de a 25 se le olvida este versículo? ¿Sí? Pero vamos a encontrar que el Señor nos introduce al lugar donde esto es nuestra manera de vivir. Amén. ¿Quiere descubrirlo? Porque de otra manera siempre seremos inmaduros. De otra manera siempre seremos niños. ¿Por qué? Viviremos llenos de temores, viviremos llenos de envidias, por lo tanto llenos de complejos. Y todos esos son los elementos de una persona emocionalmente inmadura, de un desorden interior. ¿Por qué? Enfrento cualquier cosa, tengo miedo, veo a alguien que tiene éxito, ¿verdad? Me siento menos, me siento envidioso, veo a alguien que ha fracasado, me da el miedo, a lo mejor yo voy a terminar ahí también, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Veo a alguien que tiene, veo a alguien que no tiene y toda clase de emociones nos pasan. La única forma que nosotros vamos a vencer tan fuerte debilidad emocional que tenemos es si descubrimos el camino de la fe. De la fe bíblica, no de la fe de que la gente habla, de la fe de Dios que está en la Biblia. Solo así dejaremos de ser infantes, solo así dejaremos de ser inestables, solo así empezaremos nosotros a ser hombres y mujeres maduros en Dios. El tiempo no produce madurez. Caminar en fe, caminar con Dios en fe produce madurez emocional. ¿Me lo está captando? Ahora, ¿quiere esto o quiere quedarse donde está? La pregunta es en serio, ¿eh? O sea, Jesús volteó con un ciego y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? Dice: por favor, Señor. La respuesta es obvia. ¿De veras? ¿Por qué Jesús hace una pregunta tan obvia? Porque necesita nuestra respuesta. Mi pregunta es: ¿quiere usted quedarse donde está? ¿Quiere seguir siendo una persona inestable? ¿Quiere usted ser un hombre o una mujer maduro? No todos me están contestando, pero los que me contestaron, ahí va, la cosa es súper buena. Pero entienda que uno necesita quererlo porque no es una cosa que sucede automática. No viene por oración e imposición de manos. Hay trabajo porque el mundo nos es contrario y nuestra experiencia personal nos es contraria. Yo estoy acostumbrado, ¿verdad?, a actuar de cierta forma y cambiarlo va a requerir un esfuerzo consciente. Pero su base está en creer. De otra manera, uno anda en la carne. De otra manera, uno anda en lo que uno es humanamente. Eso siempre produce malos resultados. Sí, porque no somos tan buenos como quisiéramos creer. Fuera de Cristo, no, pero estamos en Cristo. Dígale a su vecino: gracias a Dios que estoy en Cristo. Ahora, varios versículos. Tanto que ver y el tiempo corre. El justo dice: por la fe vivirá. Romanos 1, 16 al 18 nos habla de eso. No lo busque, pero el justo por la fe vivirá. Me interesa que este versículo lo grabemos en nuestra mente. Así que dígalo conmigo: el justo por la fe vivirá. Esto se aplica no solo al hecho de que uno recibe a Cristo por la fe y por la fe recibe la vida, sino que uno vive por medio de lo que uno cree, no de lo que uno sabe, no de lo que uno siente, no de lo que uno ha acostumbrado a hacer. Entonces, todo lo que uno hace en lo espiritual, todo lo que uno hace a nivel comunidad de creyentes, todo lo que uno hace como familia, todo lo que uno hace en su trabajo, según mi Biblia, el justo necesita hacer esas cosas sobre una base de fe. El apóstol Pablo fue tan explícito en esto que en Gálatas 2 nos dice: aún lo que vivo en la carne, aún las cosas que hago en la carne, ¿cómo las hago? No lo oigo. ¿Cómo las hago?
En la fe del Hijo de Dios. Entonces no hay absolutamente ningún elemento de mi vida que yo puedo dejar a lo automático, a las reacciones, a lo que me enseñó mi mamacita santa, ¿verdad? Y cosas por el estilo, sino a lo que he creído de Cristo Jesús. Yo estoy haciendo un trabajo, yo necesito creer algo de la Biblia acerca de lo que estoy haciendo. Yo estoy creando un hijo, yo necesito estar basándome en algo que he creído del mensaje de Cristo. Yo estoy integrándome a una congregación, yo necesito hacer eso en base a algo que Dios ha hablado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto requiere que nosotros estemos más aquí en cuanto a lo que hacemos. No podemos hacer en automático. A mí me encanta la gente y trato de imitar a la gente que, por ejemplo, sus hijos se van a ir a la escuela, ora por ellos antes de que se vayan. Eso me hace padrísimo. Ay, no seas religioso. He oído a gente decir eso y digo, ¿qué te pasa, mano? Eso no es religioso. Este es un hombre, una mujer, unos papás que le creen al Señor y que están enviando a su hijo a la escuela sobre la base de una bendición y de la fe en Cristo, y no sobre la base de que pues eso es lo que hacemos todos los días, vamos a la escuela. ¿Me explico? Me encanta cuando gente que va a salir de viaje y aunque sea verdad 30 segundos, 15 segundos, Señor bendícenos, guárdanos en este viaje. Dice, ay, está nada más siendo religioso. No, está creyéndole a Dios. Y ahorita en la carretera en México de noche, usted más vale que ore. Hay toda clase de cosas malas por aquí y por allá. ¿Cuántos ya saben algo de eso? ¿Sí? Entonces, me encanta esa gente que para todo ora. Me encanta esa gente que para todo saca al Señor. Me encanta la gente que para todo saca un versículo, ¿verdad? Una de las personas que a mí más me impresionó en mi vida era una secretaria. Se llama Carol Little, que significa pequeño, pero ella es grandotota. Y ella era secretaria en la iglesia de Pensacola. Y de todas las cosas que yo viví en ese lugar, un detalle con ella me impactó profundamente, porque estábamos hablando acerca de programar o de organizar un viaje de cierta gente de ahí para ir a Puebla para un congreso que nosotros estábamos haciendo. Y me acuerdo que a la hora de mencionar los detalles, ella me soltó 2 o 3 versículos al respecto de cada uno de los detalles que se nos estaban complicando. Pero no creo que lo hizo así como para apantallarme. Era lo normal de su conversación. Y me apantalló. Ella nunca jamás predicó en ese lugar. Ella no era alguien de renombre de ministerio, pero era alguien que sabía vivir la vida en la fe del Hijo de Dios. Mire, si usted se atreve a decir, ok, voy a averiguar cómo es esto y ahí voy a vivir, le va a sacar de todo lo que usted aborrece de sí mismo. Porque ¿cuántos aborrecemos cosas de nosotros mismos? Digo, no se lo digo a nadie porque no quiero que tampoco me, pero todos tenemos cosas que quisiéramos no tener, ¿sí o no? Y la razón por que nos peleamos con nuestras mujeres es porque ellas sí conocen las cosas que nosotros aborrecemos de nosotros mismos, ¿cierto o no, señoras? ¿Sí? Nomás no dice nada, pero mire, las estoy viendo todas hacer así, ¿verdad? Y volteando de reojo para ver si no se enoja el marido. Pero así es. Pero si usted y yo empezamos a caminar en la fe del Hijo de Dios, en las cosas pequeñas y en las grandes, en las cosas espirituales y en las naturales, esos defectos que tanto tormento nos causan, Dios sabe cuántas veces después de hacer algo, decir algo, yo me he querido morir. ¿Por qué hablé? ¿Por qué hice esto? ¿Verdad? Y a todos nos pasa. Pero a la medida que uno camina en fe y se acostumbra a caminar en fe, eso pasa menos y menos. ¿Lo queremos? Le estoy haciendo una pregunta porque yo quiero una respuesta. No le estoy haciendo una pregunta porque a mí me falta información o porque yo diga si debemos quererlo. Yo quiero oírlo a usted decir, sí, pastor, yo quiero averiguar cómo viven los justos que conocen al Señor. Yo quiero saber cómo vivir en la fe del Hijo de Dios. Así que le pregunto, ¿usted quiere esto? Sí. Muy bien, vamos muy bien. ¿Sí? Ok. Tanta cosa. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10.
Hebreos 6, versículo 10. Vamos a empezar a leer desde ahí. Ahora, como usted se va a dar cuenta, a la medida que usted se meta en el tema, usted pues va a descubrir que la Biblia habla exageradamente acerca de una vida de fe y de los héroes de la fe, y cómo hombres y mujeres de todos colores y sabores, tanto en el pasado como en el presente, han vivido esta clase de vida. Hebreos capítulo 6. El autor de Hebreos le está escribiendo a judíos que se convirtieron a Cristo, pero que ahora están bajo severa persecución. Y hay entre ellos quienes están pensando: no, mejor nos volvemos atrás. No, es que esto es demasiado fuerte. Y básicamente les está diciendo: si ustedes se vuelven atrás, esto trae terribles consecuencias. Pero no vamos a leer esa parte. Y en el versículo 10 dice: porque Dios no es, desde el 9: pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que ustedes han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno, ¿cuántos? Que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? O sea que no se me puede cansar en el camino. Dice: para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Diga conmigo: alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, esa es palabra dominguera que significa que nunca cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios, para que nosotros tuviéramos absoluta certeza de que esta promesa no puede cambiar, entonces la hizo con juramento, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, o sea, Dios, la palabra de Dios y el juramento de Dios, en las cuales es imposible que Dios mienta. Quiero que diga eso conmigo: es imposible que Dios mienta. Dígalo ahora fuerte con sus ojos cerrados: es imposible que Dios mienta. Eso a mí me ayuda en las dudas y temores de la vida. Es imposible que Dios mienta. Es la única cosa que es imposible para Dios. ¿No le da gusto? ¿Sí? Dice: en las cuales es imposible que Dios mienta. Dice: tengamos un fortísimo. Aquí la palabra que dice en muchas de nuestras Biblias es consuelo, pero la palabra más debiera decir estímulo. Diga conmigo: estímulo. Tengamos un fuertísimo estímulo los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Voy a parar ahí un momentito. Firme ancla del alma. Estamos hablando del orden de nuestras emociones. Y hay una cosa que le da estabilidad, un ancla. Dice, esa estabilidad, porque un barco anda en el mar y lo están moviendo y se quiere detener, ¿y qué es lo que hacen? Echan anclas, ¿verdad? Y las anclas lo sostienen y no se mueve de ahí. Y nosotros necesitamos un ancla en nuestra alma, en todos los pensamientos que traemos, los rollos que se nos meten en la cabeza, las emociones que nos vienen de un lado y del otro. ¿Y cuál es esa ancla? Es la fe hacia el futuro de nuestra vida. Se llama esperanza. La Biblia usa los términos fe y esperanza, que para nosotros son palabras muy diferentes, pero en el idioma original son casi idénticas.
tienen la misma raíz. Una es fe, que es hablando de aquí y ahora, y otra es la fe para el futuro, que se traduce en nuestro caso esperanza. No es una cosa que yo deseo que suceda, es algo de lo cual estoy seguro que viene. Es una expectación de algo bueno. Y esta expectación de algo bueno es el ancla de nuestra alma. Ese saber que de alguna forma u otra Dios va a hacer que todo esto funcione para bien, es lo que mantiene mi alma de irse a toda clase de locuras. Es lo que me salva de las enfermedades psicológicas y los temores y etcétera. La mayoría de nosotros sabemos o hemos oído del no accidente, ¿verdad? De la locura, de la tragedia que sucedió en el avión ese que el piloto lo estrelló contra las montañas. ¿Alguien no había oído acerca de eso? Yo creo que todos hemos oído algo. O sea, con 150 pasajeros a bordo, un hombre con problemas psicológicos era el copiloto. Cuando el piloto principal salió para ir al baño, le cerró la puerta con llave, puso el avión en picada y 8 minutos después se estrellaron contra las montañas en el sur de Francia. Y los 150 a bordo murieron. Fue deliberado, no fue un accidente. Dices, qué locura traía el hombre en la cabeza. Estamos hablando de un hombre altamente entrenado. Estamos hablando de alguien que era un piloto de una, ¿cómo se dice? Pues de un avión comercial. O sea, estamos hablando de gente económicamente bien, viviendo en el primer mundo, ¿verdad? Güero, todas esas cosas que queremos ser los mexicanos, ¿verdad? Y el tipo estaba mal de la cabeza. Y nadie lo sabía porque eran temores y cosas que él traía por dentro y no se las podía quitar de encima. Y el resultado fue que cometió esta atrocidad. No tenía una expectación de un futuro bueno. ¿Me entiende? No tenía una expectativa de que mañana iba a ser mejor que hoy. ¿Tiene usted esa expectativa? Porque ese es el ancla de nuestra alma. Eso es lo que cuando enfrentamos lo que enfrentemos nos mantiene estables. Porque yo sé que como yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, mañana va a ser mejor. Mi futuro va a ser, y aun si mañana fuera malo temporalmente, mi futuro es increíble. Por eso cuando yo veo las cosas malas que pueden suceder, pienso, lo peor que a mí me puede pasar es que me vaya al cielo. No está mal, ¿verdad? Lo peor que a usted le puede pasar es que lo despachemos al cielo antes de tiempo. Lo cual a mí no se me hace una tragedia, ¿verdad? A mí se me hace maravilloso, ¿sí? Digo, yo veo gente toda preocupada de la vida y le digo, pues, o sea, ¿de qué te preocupas? Es que a lo mejor se me acaba el dinero, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues me muero de hambre y luego, pues me voy al cielo. Entonces no está tan mal. Si es que lo cree. Dije, si es que lo cree. ¿Lo cree? No lo suelte. En la vida diaria no lo suelte. Cuando se esté caminando donde las cosas se ponen así difíciles, cuando no ve lo duro sino lo tupido, no le suelte. No se suelte de aquello. No importa qué tan difícil sea lo que usted está enfrentando, su futuro es bueno. ¿Sí? Diga conmigo, mi futuro es bueno. Porque estoy en Cristo. Porque Cristo es bueno. ¿Cuál es la expectación de nuestra vida? La expectación de nuestra vida para nuestros hijos, la expectación no solo de la eternidad, sino aún de esta vida. Yo volteo y veo el testimonio que vimos la semana pasada, ¿verdad? Con los muchachos que se graduaron de la universidad. Ellos no tenían un futuro y luego llegó Cristo. Y de repente tenían un buen futuro, ¿verdad? Y ese futuro se pone cada vez mejor. Y sí, van a pasar por una que otra cosa, ¿verdad? Como todo mundo, pero su futuro es bueno, ¿verdad? Y esta fe, esta expectación nos mantiene estables. Les dije la semana pasada y se los voy a repetir varias veces lo que dice Bill Johnson. Cualquier área de tu vida en la cual tú no tengas una expectación de bien,
es un área de tu vida que está bajo engaño. Si tú tienes una expectativa mala acerca de cualquier cosa, está bajo engaño. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios ha prometido y Dios no puede mentir. Así que lo que tú estés temiendo es una mentira. El otro día platicando con Tita acerca, pues imagínense, tenemos 35 años de casados, 33 y medio, ¿verdad? Tenemos 35 años en el ministerio y estábamos platicando de cómo todos los miedos que nos han atravesado, Pablo habla de los temores, ¿verdad?, que le afectaban. Dice, no se han hecho realidad. Piense en alguna cosa a la que usted le tenía mucho miedo. Se cumplió. Y si se cumplió, murió usted, o sea, se le acabó la vida. Entonces no se cumplió como usted lo temía. ¿Sí? Pero el diablo, ¿cómo nos roba la vida? Porque nuestra alma va de acá para allá, dice Santiago, ¿verdad? Como arrastrada por las olas, porque no tiene esa ancla de poder pararse y decir, ahorita estará todo color de hormiga, pero mi futuro es bueno porque estoy en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Me encanta hombres como el hermano Víctor, que nos enseñaron acerca de nuestros hijos. Dijeron, mis hijos son del Señor, no me importa que vean, no me importa que pase, mis hijos son del Señor. Y así es, y ahí están. Usted tiene hijos, usted se para y dice, lo que cueste, Señor, pero mis hijos son tuyos y de nadie más. Amén. Muy bien. Quiero terminar. Bueno, no quiero terminar, pero sí vamos a terminar. Volviendo un poco acerca de esta expectativa, que es uno de los cimientos de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se, otra vez, la certeza de lo que se. Entonces, fe y esperanza están íntimamente conectadas. Por eso tenemos que poner primero este fundamento. Estoy en Cristo, mi vida va a ser buena. Estoy en Cristo, mi vida va a dar fruto. Estoy en Cristo, me espera un futuro cada vez más glorioso, ¿verdad? Ese es mi fundamento, esa es mi expectación. Pero la fe es la certeza ahorita de esas cosas sobre las cuales yo estoy caminando. Y empezamos nosotros a caminar en fe. Bueno, ¿qué es lo que estamos esperando? Le quiero leer dos cosas. Una de ellas se encuentra en Romanos capítulo 4. Y esta sí quiero que la busque, porque habla precisamente de el padre de la fe, Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, diga a su descendencia. Acuérdense que acabamos de leer en Hebreos de que Abraham, ¿verdad?, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El autor nos dice que quiere que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Dice, no quiero que se hagan perezosos. O sea, fe requiere un cierto esfuerzo, pero diferente al que nosotros antes entendíamos. Dice, no quiero que se hagan perezosos, pero sí imitadores de aquellos que por la fe y la perseverancia heredan las promesas. Abraham lo hizo. ¿Qué fue lo que se le había prometido? Bueno, en detalle específico, que iba a tener un hijo, ¿verdad? Dijo, te voy a hacer padre de multitudes. Pero es más amplia la promesa. Porque la promesa no era solo para Abraham, sino era para Abraham y su descendencia. O sea, para Abraham y su simiente, que es Cristo, y los que estamos en Cristo. Y escuche lo que dice aquí. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería ¿qué? No los oigo. ¿Qué? No los oigo todavía. ¿Qué? La promesa de Dios a Abraham era que él y su descendencia heredarían el planeta entero. Eso es lo que nos va a suceder cuando todo esto haya terminado
pero tiene su aplicación aquí y ahora. Y con estos quiero terminar unos últimos minutitos, porque de esto vamos a seguir hablando en un futuro. En específico se está refiriendo a la descendencia de Abraham, que es Jesús. Jesús es la simiente de Abraham, y Jesús, el Salmo 2, el Padre le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Jesús como hombre fue hecho heredero de todo el mundo. Pero la descendencia no se limita a la persona de Jesús, sino a todos los que estamos en Cristo Jesús. Y dice que a Abraham y a su descendencia se le hizo esta promesa de que seríamos herederos del mundo. Eso nos pone en otra luz la vida que vivimos diariamente. Porque mire, mi preocupación pastoral es que veo que creemos cosas, pero no se conectan a nuestra realidad. Y para la realidad usamos la carne, usamos el colmillo, usamos las palancas, usamos el dinero, pero no estamos caminando esta vida con estas increíbles promesas, y como resultado seguimos inmaduros. Porque solo participamos de la naturaleza de Dios si nosotros alcanzamos promesas. Segunda de Pedro dice que Dios nos hizo partícipes de su naturaleza divina por medio de las promesas. Entonces, a la medida que yo camino en fe en lo que Dios ha prometido, yo empiezo a parecerme más y más a Dios. Pero si no se conecta lo que creo con lo que vivo aquí en la vida, entonces no participo de la naturaleza de Dios. ¿Me comprende? Por eso necesitamos encontrar la manera de conectar todo esto. Escuche lo que Pablo le escribe a los Corintios: una iglesia latosa, no como Vida Abundante, que Vida Abundante es una chulada de iglesia, ¿verdad? Oiga, le acabo de echar un piropo y usted no contesta. Vida Abundante es una iglesia muy buena onda. Los Corintios eran un desastre, y sin embargo les dice lo siguiente en segunda de Corintios capítulo 3. Dice, ¿dónde estoy? No, primera de Corintios, perdón, primera no. Versículo 21. Dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es ¿qué? Y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es vuestro. ¿Cuál era la promesa? Que Él y su descendencia seríamos herederos del mundo. Y luego viene aquí Pablo y dice: es que todo les pertenece. Es que todo les pertenece. ¿Sí? Es que todo lo que hay en este mundo es de Dios. Dios se lo ha dado a Cristo. Ustedes son de Cristo. Todo es vuestro. Eso no significa que todo lo traigo en el bolsillo todo el día, pero no hay nada allá afuera que yo necesite que no es mío para tomar por la fe en Cristo. Si ese algo son 5 pesos para darle a un limosnero, o si ese algo es que yo pueda, ¿verdad?, echar mano de lo sobrenatural para hacer un milagro, o si ese algo es que yo pueda alquilar un centro de convenciones en otro país para juntar a jóvenes para que adoren al Señor, lo que sea, todo es nuestro. Y nosotros, familia, mire, el silencio nos muestra el desafío que es creer estas cosas. Pero dígame, borramos el versículo, arrancamos la página, entonces ¿qué vamos a hacer con ella? Nosotros somos de Cristo, así que yo no voy a andar haciendo lo que sea porque yo tengo dueño. Pero cuando cualquier cosa que Cristo quiere que yo haga, lo que se requiera, lo voy a tener. Lo que se necesite, lo voy a tener. Que tengo 1000 gentes que alimentar y tengo comida para 15,
va a haber comida para los 1000. ¿Por qué? Porque todo es vuestro, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, sea lo que sea, es nuestro. Nomás prométame una cosa: voy a encontrar la forma de empezar a creer lo que este versículo dice. Voy a empezar a operar en el hecho de que soy heredero del mundo y no en el hecho de que yo soy hijo de doña Chana y no tengo dinero. ¿Me entiende la diferencia? Voy a empezar a funcionar sobre la base de que yo soy heredero del mundo, en vez de sobre la base de que en mi familia nadie nunca ha estudiado. Voy a empezar a funcionar sobre el hecho de que soy heredero del mundo, en vez de sobre la base de que yo tengo muchos complejos. Por fe andamos, familia, y no por vista. El justo por la fe vivirá. Y es el único lugar donde este batuque que traemos adentro se alinea. Porque se alinea. Sí. Hay más cosas que hablar al respecto, pero yo creo que vamos a parar aquí. ¿Está bien? Ya tiene suficiente para digerir un poco. Me gustaría recomendarle que se consiga la enseñanza en sede, que le dé vueltas o que la vea en internet o en los medios que haya. Porque simple y sencillamente, cuando oímos estas cosas, usted si se la lleva y no la mastica, la va a botar. ¿Por qué? Porque choca contra todo lo que usted y yo hemos creído toda la vida. Porque nosotros no creemos así. ¿Verdad que no? ¿Verdad que mi Madre Santa no me enseñó esa clase de fe? Claro que no. ¿Sí? ¿Verdad que la sociedad que me dice ten fe en Dios, verdad que no me enseñó esa clase de fe? Esta es la fe de la Biblia. Esta es la fe de Dios. Esta es la fe que salva a un hombre pecador. Esta es la fe que sana a un enfermo. Esta es la fe que transforma a gente como nosotros. Esta es la única fe que vale. ¿Sí? Así que la pregunta que el Señor nos hace, al igual que le hizo a toda esa gente, era: si tú tuvieras fe, si tú puedes creer. ¿Podemos creer, familia? Yo te estoy pidiendo que hagas el compromiso de decir: yo voy a encontrar la forma de creer estas cosas. Ahora, si le da miedo hacer el ridículo, porque a todos nos da miedo hacer el ridículo, haga el ridículo. Si fe requiere hacer el ridículo, haga el ridículo. Cuando se cumpla lo que Dios ha prometido, el ridículo ya va a ser vindicado. ¿Sí? Abraham se empezó a decir: me llamo padre de multitudes. Tenía un hijo rebelde. Eso no es exactamente padre de multitudes, ¿verdad? Y lo tuvo con la sirvienta de su esposa y era un caos en la familia y un desastre. Y empieza a decirle a todo el mundo: soy padre de multitudes. La gente pensaba que estaba loco, ¿verdad? Pero ya estaba grandecito, así que pues no le decían mucho. Pero el hecho es que tuvo otro hijo y luego tuvo un montón de otros hijos y luego tuvo muchos descendientes y miles y luego millones y luego docenas de millones y luego cientos de millones y luego miles de millones. Y aquí estamos, gloria a su nombre, ¿verdad? Amén. Entonces dígame usted, ¿quién estaba loco y quién hizo el ridículo? Quiero orar y quiero que usted exponga su corazón al Señor y le diga lo que ese hombre, cuando el hombre vino y le dijo: Señor, si tú puedes, ayúdanos. Y Jesús le dice: ¿cómo que sí puedo? Al que cree todo le es posible. Y el hombre volteó y le dijo: Señor, yo sí creo. ¿Ayuda qué? Ayuda mi incredulidad. ¿Sí? Entonces vemos que hay gente que batalla entre la una y la otra cosa, no nada más nosotros. Y vemos que Jesús le ayudó. Dígame una cosa: ¿Jesús detuvo la sanidad del hijo por cuanto el hombre batallaba? No, el hombre pidió ayuda. Y le estoy yo pidiendo que usted pida ayuda y determine: este es el camino que voy a caminar, Señor. Porque el hombre tenía dudas, pero vino con Jesús. Y el hombre, ¿verdad? Tenía dudas acerca aún de Jesús mismo, pero y cuando Jesús lo regañó, el hombre le pidió ayuda a Jesús. Vamos a pedir ayuda. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar? Señor Jesús, sería mentira decir que no creemos, porque sí hemos creído en ti, Señor. Yo he creído en ti. Quiero que se lo diga al Señor: yo he creído en ti, Señor.
Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Yo he creído que tú venciste la muerte y que resucitaste. Hemos creído en ti, Señor. Los que estamos aquí, todos hemos creído, Señor. Pero también, Señor, hay incredulidad contra la cual estamos luchando y venimos hoy a pedirte, ayúdanos, Señor, a vencer toda la incredulidad y a echar mano de la fe y a entrar, Señor, en la esperanza viva, Señor, y a vivir nuestra vida sobre el cimiento de que tú eres bueno, de que para siempre, Señor, es tu misericordia, de que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Señor. Yo quiero, Señor, vivir la vida sobre este fundamento de que mi futuro será mejor que mi presente. Dígalo conmigo: Padre, mi futuro será mejor que mi presente, porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Porque estoy en Cristo. Te pido tu ayuda, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a romper la incredulidad en mi vida, Señor, los hábitos de incredulidad en mi cristianismo. Te pido, ayúdame, Espíritu Santo, ayuda mi incredulidad, Señor, porque yo sí creo en ti. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Todas tus promesas. Levanta tus manos conmigo al Señor. Dile: todas tus promesas. Todas tus promesas. Sin excepción. Sin excepción. En Él sí. En Él sí. En Él amén. En Él amén. Por medio de nosotros. Por medio de nosotros. Todas se cumplen, Señor. Las miles y miles de promesas, todas se cumplen. Amén. Amén. Amén.